valores, de todos los valores que tiene que tener la persona. Y era un personaje del pueblo, vamos. Era más conocido que la ruda, como dice el refrán. Te damos la bienvenida al podcast de la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Acentejo. En este espacio queremos conocer y compartir las historias, los oficios y las tradiciones que forman parte de nuestra tierra. Hoy nos acompaña Juan Ramón Afonso Martín, hijo de tunelero del municipio de La Victoria de Acentejo y perteneciente a una de las familias más conocidas de nuestro pueblo. Está aquí para hablarnos de su vida alrededor de la creación de los toneles y para contarnos de la importancia de mantener viva nuestra cultura popular. Bienvenido, Juan Ramón, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Nos han comentado que perteneces a una familia muy conocida aquí en La Victoria. ¿Por qué son tan populares? Son tan populares porque, vamos a ver, la familia toda eran de toneleros. Hay una gran tradición en este tema del oficio. Y son conocidos no solo por toneleros, sino que eran tocadores, cantadores y gente muy sociable y una familia muy grande que la conoce todo el mundo. Pertenece entonces a una familia que ha sabido mantener la cultura y las tradiciones de nuestro municipio. Sí, pero claro, pertenecemos a la familia conocida por el nombre de los Carrullos. O sea que tú eres un Carrullo también. Y que eran importantes porque participaban en las numerosas actividades que se hacen en el municipio, sobre todo culturales, ¿sabes? De romerías, fiestas, en todo intervenían. ¿Dónde parte la historia de toneleros en su familia y en La Victoria? Eso parte desde hace muchos años. Parte de mi padre, el padre de mi padre, mi abuelo, el padre, mi bisabuelo, y hacia detrás hay mucha gente. Pues, la historia viene de muy atrás y ahora se va cerrando conmigo, que es el que voy quedando, que no lo practico mucho, pero está prácticamente que no se practica, ¿sabes? ¿Qué han representado los toneles a lo largo de la historia en La Victoria de Acentejo? Hombre, los toneles en La Victoria de Acentejo, como todos saben, bueno, deberían saber, La Victoria es un pueblo agrícola y sobre todo vinícola, ¿no? Que se cultiva el vino. Pues antiguamente, de mi padre hacia detrás, sobre todo mi abuelo, los toneles eran muy importantes porque era donde se guardaban el vino, ¿sabes? Y no solo los toneles, sino los accesorios que se usaban para el vino, como los foniles, las balsas, los barriles para cargar el vino y encerrarlo en los toneles, ¿sabes? Una historia impresionante, sobre todo en la antigüedad. Ya ahora cada vez menos, ya casi no se utilizan. Por eso el oficio se está terminando, se está muriendo. Yo soy Mateo y él es Nahuel, y ahora vamos a hablar de su infancia y comienzos. Sabemos que su padre fue uno de los grandes toneleros de nuestro municipio. ¿Qué podría decirnos de él? Tantas cosas, aparte de que lo quería mucho porque era mi padre. Me transmitió los conocimientos sobre el oficio. Era una persona muy sociable, lo conocía todo el mundo. ¿Qué te voy a decir? Me transmitió un montón de valores, de todos los valores que tiene que tener la persona. Y era un personaje del pueblo, vamos. Era más conocido que la ruda, como dice el refrán. Era una persona muy conocida. Tocaban la rondalla, tocaban un trío también. Era tocador, cantador, además de tonelero. Era una eminencia. ¿Recuerda cómo fabricó o arregló su primer tonel? ¿Y qué es lo más importante que le transmitió su padre? Pues lo que te acabo de decir, lo más importante son los valores, además de los conocimientos sobre el oficio, los valores de honradez, de seriedad, de respetar a los mayores, de respetar a los mayores y los pequeños, a todos. Yo hacía colaboraciones con él, incluso estudiando, iba a veces con él, ¿sabes?, a las bodegas y fui aprendiendo poco a poco el oficio. Y también luego ya, cuando él murió, fue cuando yo realmente empecé a hacer cosas por mi cuenta, ¿sabes?
El primer trabajo que hice fue fabricar unas barrigas que él empezó y, ¿sabes? Por nostalgia, pues me empeñé en hacerlas, ¿sabes? Pues ahí empezó todo. Y ya me empezaron a hacer encargos para hacer reparaciones y tal y cual. Y luego empecé a hacer cosas de artesanía, ¿ves? De estas de decoración y algunas que tienen uso. Como el cono, por ejemplo, que tiene la bolsa dentro y le puedes poner el vino y con la llavita y te bebes el vino. ¿Vale? Había muchas bodegas y toneleros en su zona cuando era niño. ¿Cómo se vivía, por ejemplo, en la época de la vendimia? Hombre, en la época cuando yo era niño siempre había un montón de bodegas aquí en La Victoria, porque cada casa, ¿sabes? Tenían parcelas de viña y cada casa tenía su pequeña bodega y grandes bodegas, como la de los Sosa, la de José de la Bodega, que ya eran bodegas grandes, ¿sabes? Pero cada casa tenía su pequeña bodega, ¿sabes? Había muchas bodegas. Y luego, lo que hablas de la vendimia, pues la vendimia era una fiesta, era un trafiego de gente, ¿sabes? Se ayudaban los vecinos, las familias, los amigos, se reunían y aparte de que vendimiaban, cortaban el vino para hacer el mosto tal igual, pues se reunían a comer, era una fiesta. ¿Pensó en algún momento en dedicarse a eso? ¿O ya sería una profesión abandonada? Lo pensé y me dediqué a eso. Lo que no me dediqué a tiempo completo, sino lo hacía cuando tenía tiempo, porque yo trabajaba, ¿sabes? Pues en mi tiempo libre iba haciendo cosas y ya me hacían encargos. Si me quedaba parado, pues lo practicaba más, ¿sabes? Porque tenía tiempo. Y así lo he hecho, ¿sabes? Hola, buenos días. Mi nombre es María y él es Marlon. Nos gustaría hablar de su dedicación y oficio, dedicando nuestro interés y atención a la profesión de toneles. ¿Qué se hace o se hacía exactamente un tonele? Pues lo que hacía un tonelero eran montones de cosas. Lo mismo te hacía un juego de barriles, que un fonil, que una balsa, que un tonel, pero realmente lo más que se demandaba a un tonelero eran reparaciones. Las reparaciones que era una duela rota, de alto, de fondo, arcos que se rompían, había que arquear los toneles, y era sobre todo muy demandado, sobre todo en la época de cuando se acercaba la vendimia, en la zafra, era cuando más se le daba caña al tonelero, porque todo el mundo quería tener los toneles a punto, porque iban a vendimiar y a encerrar el vino, y tenían que tenerlos a punto, ¿sabes? Que no se salieran y tal y cual. Y había un montón de trabajo en ese tiempo. ¿Qué materiales y herramientas se usan para fabricar los toneles? Si se hacen hoy en día toneles, ¿se sigue utilizando las mismas técnicas y las mismas herramientas que usaba su padre? Vamos a ver. Los materiales con los que se hacían los toneles, en primer lugar para las duelas de alto y de fondo, la madera, como lógico, que solía ser de castaño, que aquí en La Victoria hay muchos castaños, pues se solía ser de castaño, de roble, de haya. Y luego para los aros, pues antiguamente era hierro normal, no recuerdo bien de dónde venía, pero después vinieron los arcos galvanizados, de acero galvanizado. Y se usan los arcos, los remaches y todo esto para la construcción de los toneles. ¿Cómo fue la otra pregunta que me hiciste? ¿Se siguen utilizando las mismas técnicas y las mismas? Vamos a ver. Las técnicas son las mismas técnicas de antes. Lo que pasa es que antes se hacían con una serie de herramientas, bueno, que por ahí tenéis las fotos, que eran muy antiguas. Y claro, a partir de mi padre ya se empezó a modernizar el oficio. Ya él empezó a usar la máquina de carpintería, el sinfín, el taladro, la marquetería para rodear y el torno para hacer el cejillo de los fondos. O sea que ha cambiado mucho las cosas, ¿sabes? Se utilizan más o menos las mismas técnicas, pero las herramientas se han modernizado. Realmente cuando era artesanía total, era de mi abuelo hacia atrás, o en los comienzos de mi padre también, porque usaban esas herramientas antiguas y hacían virguerías con eso, con esas herramientas. ¿De dónde se sacaba la madera para fabricar los toneles? ¿Y hoy en día? La madera siempre se saca de los árboles. Antiguamente mi padre me contaba historias, sobre todo de castaños, que
cómo iban ellos antes a cortar los troncos de árbol arriba al monte. Y llevaban unas sierras grandes con las que cerraban la madera. La cerraban ellos a mano. Pues esa madera después se usaba para la recta, se usaba para darlas de fondo y la otra para las duelas de alto. Para darle la curva se le daba fuego a la duela y luego le iban dando fuego y las empresaban para darle la curva. Se dejaban presadas amarradas y ellas cuando se enfriaban quedaban con la curva ellas. Fabricar debe ser muchas fases. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un tonel desde el principio hasta el final? Vamos a ver si es verdad lo que dices, que un tonel lleva muchas fases, desde preparar la madera, levantarlo, ajustar los fondos, arcos, lleva un montón de trabajo. Antiguamente, con las herramientas estas antiguas, tardaban 6, 7 días. Y ya después mi padre ya con la utilización de la maquinaria, a lo mejor tardaba 4 o 5, no te creas tú que ganaba mucho, porque el trabajo prácticamente es el mismo, y la misma técnica, la misma... ¿En qué momento nace su dedicación y ganas de continuar con el saber que le transmitió su padre? Vamos a ver, siempre el gusanillo me empezó, primeramente vi a mi abuelo haciendo los trabajos que hacía, los hacía muy bien, muy bonitos. Y luego, claro, de lo más que mamé yo fue de mi padre, porque es con el que realmente aprendí, ¿sabes? Con el que aprendí, con el que más me empapé de tal, y fui cogiéndole el gustillo, el gusanillo al tema, y ahí empezó todo. Pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Vale. Hola, mi nombre es Mariela y ella es mi compañera Alba. Vamos a hablar juntas de los cambios y evolución del municipio, valores, aprendizajes y consejos. En lo que se refiere a tomar forma de hacer el vino y cuidar los toneles, ¿ha cambiado mucho estos años? Muchísimo, una barbaridad. Te explico, desde el mismo momento de la vendimia, de los toneles ha cambiado todo, porque ya antes se usaban los toneles para encerrar el vino y los barriles y todo esto. En la actualidad esto se ha perdido todo con la llegada de los bidones de acero, las bombas que ya de donde se hace el vino al bidón de acero se lleva el vino con una bomba, no con barriles como antes. Por ejemplo, en lo que respecta a la vendimia, antes se pisaba la uva con los pies, ahora la despalilladora, ¿sabes? Y así todas las prensas eran el agar de viga este que se usaba antes, que ustedes a lo mejor no saben ni lo que es, y de usillo. Ahora las prensas hidráulicas, que llegan con una mano y ya está. Muchos cambios en poco tiempo. Un montón de cambios, una barbaridad de cambios. E incluso antes se vendimiaba en cestas de estas de mimbre, de las que hacían los artesanos, y ahora cubetas. El cambio ha sido radical. Hasta para trasladarlas antes se usaban los animales, las mulas, los burros, y ahora los coches, ¿sabes? Los cambios son radicales. ¿Ve que la gente joven sentimos interés por la importancia que tuvieron los toneles y la manera de fabricarlos? Vamos, yo no es que no vea que los jóvenes no se interesan por cómo se fabrican o se hacen los toneles. Yo lo que creo es que los jóvenes desconocéis esto, ¿sabes? Que no lo conocen, no lo habéis vivido, y por eso es normal que no es que no muestren interés, sino que no lo conocen. Si lo conocieran y vieran lo bonito que es, cómo se hace una cosa cómo hacen una cosa con las manos y las herramientas, y cómo el resultado que se produce, verás que te gustaría. Que antes estaba más familiarizado, se Exacto. refiere. Estaba más inculcado a la vida de los niños de entonces. Exacto, no era más inculcado, sino que al no estar familiarizado con ellos, pues no ves ese interés tampoco, ¿sabes? ¿Considera que esta pérdida de oficios influye en nuestro futuro? Hombre, yo creo que sí influye. Hoy en día, con las tecnologías y todo el tema, los avances modernos estos que hay, que son inevitables, ¿no? ¿Cómo podría influir en el futuro? Yo creo que negativamente en el sentido que te voy a decir. Todo nos viene ahora dado hecho, ¿sabes? Todo nos viene de las fábricas, todo viene hecho. ¿Se avería algo? Con la pérdida de los oficios, mira, los relojeros, los zapateros, los toneleros, un montón de oficios de estos viejos, que cuando no existan, pues si se te avería el reloj, no puedes arreglarlo, tienes que comprarte otro.
Y el zapatero igual. Los zapatos no puedes ponerle las tapas, tal y cual. Tienes que comprarte unos zapatos nuevos. Menos independientes. Pues eso yo creo que es la principal influencia en el futuro que puede haber, ¿sabes? Si no lo sabemos conservar. Si pudiera dejar un mensaje a los jóvenes de hoy, ¿qué nos diría sobre el valor del trabajo y las tradiciones? Hombre, como mensaje te puedo dar, ¿no? Pero vamos a ver si lo cuento. Como sabéis, estamos en la era digital, todos los teléfonos móviles, las tablets, las redes sociales, pues el consejo que les doy es que sepan apreciar las cosas antiguas, ¿sabes? Que nuestras raíces están en las tradiciones. Si perdemos nuestras raíces, pues se perderá todo, ¿entiendes? Y el futuro no se entiende sin el pasado. Por eso hay que respetar y mimar a los mayores, porque son fuentes de conocimiento, ¿sabes? Y eso es muy importante. Estamos completamente de acuerdo. Gracias, Juan Ramón, por compartir con nosotros su historia y ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestras tradiciones. Con este episodio seguimos sumando voces a la Biblioteca Oral de la Memoria Rural de Acentejo, un espacio donde escuchamos, aprendemos y recordamos. Nos despedimos por hoy, pero pronto volveremos con nuestras historias que siguen latiendo nuestra tierra. Hasta pronto.